Hola, buenas, mi nombre es Ángel y bienvenidos a otro episodio de mi canal. En este episodio te voy a contar sobre las ciudades más populares de Canadá y te voy a hablar un poco sobre ellas para que tú puedas elegir con confianza cuál es la ciudad que se adapta mejor a tu estilo de vida. Hola otra vez, en este video te voy a contar sobre las 4 principales ciudades en Canadá, te voy a hablar cómo es el estilo de vida de cada ciudad, qué tipo de trabajo buscan en estas, para que tú puedas estar informado y elegir mejor cuál ciudad se adapta mejor a ti. Pero antes de entrar en vídeo, por favor dale un like al video, para que pueda YouTube mostrarle este video a otras personas que puedan necesitarlo. Y sígueme para que no te pierdas los próximos videos que aquí pondré. Vamos con la primera ciudad, Toronto, Ontario. Toronto es la ciudad más importante aquí en Canadá y es la puerta de entrada de muchos emigrantes y la principal entrada del país. Si quieres saber un poco más de Toronto, Toronto es la casa de la CN Tower, de la isla de Toronto y de Casa Loma. También es una ciudad muy conocida por sus deportes y por los equipos que aquí juegan. Por ejemplo, tienes el equipo de Raptors que juega en la NBA, tienes los Blue Jays, tienes los Maple Leaf que es en hockey y para los amantes del fútbol está el FC Toronto. No solamente eso, pero Toronto también es sede de importantísimos museos como el Lago, el ROM, que es el Royal Ontario Museum de Ciencias Naturales, y el Museo de la Fama del Hockey, que para los canadienses es sumamente importante. Uno de los puntos más interesantes que tiene Toronto es su multiculturalidad, es decir, que puedes ir caminando por la calle y escuchar entre 5 a 10 idiomas con bastante facilidad en un día normal. Esto ha hecho que la ciudad se divida por muchos sectores, como Little Italy, de Greentown, de Chinatown o Little India, y cada una de estas con sus variedades de tiendas y restaurantes característicos de cada una de estas culturas. Toronto también tiene muchos parques y áreas verdes. Aquí puedes conseguir los acantilados de Scarborough, puedes conseguir High Park en el medio de la ciudad, que es un parque gigantesco, y puedes conseguir, por ejemplo, la isla de Toronto. También tiene muchos parques nacionales cerca de Toronto, como Sandbank, Bruce Peninsula o la famosa Wasaga Beach. Toronto está considerada una de las ciudades más caras aquí en Canadá, así como Toronto o Vancouver, que están en ese ranking. También tienen que entender que la temperatura aquí en Toronto ronda entre los menos 25 grados a unos 30 grados positivos durante el verano. Toronto es particularmente atractivo para aquellas personas que están buscando carreras en finanzas, mercadeo, comercio o retail o construcciones inclusive. Te voy a dejar aquí en pantalla cuál es la población de Toronto, su porcentaje en niveles de inmigrantes que viven actualmente en la ciudad y el número de inmigrantes. Y como podrás ver, el número de inmigrantes aquí ronda casi cerca de la mitad de la población, que es bastante considerable y uno de los más altos en el país. Vamos con el punto número 2, que es Montreal. Aquí en pantalla vas a ver la población de Montreal, su población inmigrante, y verás que su porcentaje ronda alrededor del 24%. Montreal es una ciudad muy particular aquí en Canadá. Mezcla un poco la cultura canadiense con un poco de la cultura europea. Es muy fácil que en el downtown de Montreal puedas ver edificios gigantescos financieros, puedas ver tiendas de retail muy famosas en Estados Unidos y aquí en Canadá, así como puedes ver uno que otro café parisino en el borde de la calle. Tengan en cuenta que el idioma oficial de Montreal es el francés. Sí, siguen siendo bilingües, pero están más inclinados por el francés. Así que es un punto a considerar si estás pensando ir a Montreal. También está considerada como una ciudad muy accesible. Es decir, los sueldos que gana la gente en Montreal en comparación a sus gastos es bastante bueno. Y puedes adquirir mayor cosas que en otras ciudades un poco más caras como Vancouver o Toronto. Montreal, tanto Toronto, sigue siendo metrópoli y puedes conseguir muchísimas áreas comerciales y así como muchas áreas financieras o de negocios. También es interesante que Montreal tiene una de las ciudades subterráneas más grandes del mundo. Todo su centro económico o el centro de Montreal está conectado con 30 kilómetros de vías subterráneas para que así durante el invierno la gente no tenga que salir a la calle. También es muy famosa por su cultura gastronómica. Probablemente sea una de las mejores en Canadá y se atribuyen la creación del poutine, plato típico de aquí de la región.
Allá en Montreal, la temperatura puede ser muy fría en invierno, pero muy agradable en el verano. Así que espera temperaturas de hasta unos menos 30 grados durante el invierno y unos 30 grados positivos durante el verano. Pero recuerda, tienes toda esta ciudad subterránea por la cual te puedes mover sin ningún problema. Montreal, tanto Toronto, siguen siendo metrópolis y es muy interesante para aquellas personas que buscan trabajos en lo financiero, en lo económico, en el mercadeo, en la parte de retail. Sigue siendo muy buena ciudad para todas esas personas. Vamos con la tercera ciudad, que es Vancouver, en British Columbia. Vancouver es una ciudad muy interesante para aquellos amantes de la naturaleza y de las metrópolis. Es decir, es una ciudad que está rodeada de montañas que se puede ir a esquiar, parques nacionales gigantescos, pero la metrópolis sigue siendo en el centro y sigue siendo un punto financiero muy importante en Canadá. Como punto interesante, Vancouver está a 90 minutos en carro de Whistler, uno de los destinos de esquí más famosos en el mundo, así como el Stanley Park en el medio de Vancouver, que es un parque nacional muy famoso y muy grande con bellísimas áreas verdes que puedes visitar. Como punto interesante, Vancouver es la ciudad sede de la British Columbia, que es una universidad muy importante aquí en Canadá y reconocida a nivel mundial. También tiene el Kitsilano y tiene probablemente uno de los mejores climas aquí en Canadá, gracias a su cercanía con el mar, que la mantiene a una temperatura media de entre unos menos 5 o menos 10 grados a unos agradables 25 o 28 grados positivos durante el verano. Eso sí, acostúmbrate a la lluvia, es muy típica de esta región. Vancouver está catalogada como una de las mejores ciudades para vivir en el mundo, pero eso sí, es un poco más cara que cualquier otra de las opciones. Así que ten esto en cuenta, ya que la disponibilidad de apartamentos es un poco más baja, pero si lo tuyo es las actividades al exterior y el mantener la forma física y todas las actividades físicas, pues Vancouver es el sitio para ti. Vancouver es una ciudad muy interesante para aquellas personas que buscan trabajo en las áreas financieras, de mercadeo o de retail. También para aquellas personas que buscan empresas que se preocupan un poco más por el medio ambiente. Y contradictorio, hay muchas petroleras y empresas de gas. Vamos con la próxima ciudad, que es Calgary, en Alberta. Aquí a un lado te voy a dejar la población de Calgary, su nivel de inmigración y el porcentaje de esto implica para la población, para que tengas en consideración si eliges esta ciudad. Calgary es considerada como la ciudad vaquera de Canadá. Sí, me escuchaste bien, vaquera. Y no solamente eso, está considerada entre las ciudades más limpias del mundo. Calgary es la ciudad más grande de la región y con esto contribuye a que tiene muchísimas tiendas, muchísimas empresas que ahí residen. También tiene muchísimos recursos naturales, como las famosos Rocky Mountains o como los Buff o The Icefields. Lo interesantísimo de esta ciudad de Calgary es que está buscando crecer como loco. Es decir, que sus costos de impuestos y los costos de inmigración son mucho menores aquí comparados a otras regiones. Esto ha traído muchísimo trabajo, tanto en ingeniería, construcción, finanzas, empresas de gas y de petróleo generalmente. Así que si eres amante de las bellezas naturales, probablemente Calgary sea muy buena opción para ti. Eso sí, tendrás que considerar que el invierno puede llegar a unos menos 30 grados y durante el verano puede llegar a unos 10 o 15 grados. Así que es una ciudad un poco más fría de lo común aquí en Canadá. Ahora sí, vamos con la cuarta ciudad, que es Ottawa. Ottawa es la capital de Canadá y por lo tanto la sede de todo el gobierno canadiense. En esta ciudad tan histórica vas a conseguir muchísimos museos y sitios tan interesantes como el Parlamento canadiense o The Parliament Hill, que son sitios turísticos muy famosos y muy importantes para los canadienses. En esta ciudad se celebran muchísimas festividades importantes para el país, como el Día de Canadá, el Winterlude, los festivales de jazz y blues que están reconocidos mundialmente. El clima en Ottawa puede ser altamente frío, es decir, que puede llegar a temperaturas de menos 35 con unas temperaturas máximas de 30 grados durante el verano. Ottawa es muy famosa por sus universidades también. Tiene la Universidad de Ottawa y la Universidad de Carleton, que son muy reconocidas aquí en el país. También es interesante que tiene los canales, cosa que en el invierno se congela y hace una de las pistas de hielo más largas del mundo. Esta ciudad es muy atractiva para personas que buscan carreras en política, política internacional, derecho internacional, así como trabajar con organizaciones sin fines de lucro o organizaciones gubernamentales, así como consulados o embajadas. Y bueno, estas son solamente las 4 principales ciudades de Canadá,
Pero no te tienes que quedar corto con eso. Hay muchísimas ciudades que son muy interesantes y muy particulares aquí en Canadá. Por ejemplo, tienes las ciudades de Halifax, que es una ciudad pesquera al este del país. Tienes la ciudad de Quebec City, que es la capital de Quebec. Tienes ciudades como London, Hamilton y Kitchener, aquí en Ontario, que son muy grandes también. O ciudades como Edmonton, que es la segunda ciudad después de Calgary. En la descripción te voy a dejar un link de una página que se llama Numeo. Aquí puedes revisar cuánto es el costo promedio de ciudades y comparar ciudad con ciudad, cosa que podrá hacer tu actividad de buscar ciudades en Canadá muchísimo más fácil. Y antes de terminar este video, muchísimas gracias por verlo. No olvides de darle un like al video para que así pueda llegar a más personas. Suscríbete para que no te pierdas los otros videos que aquí pondré. Y no dejes de darme un comentario con cualquier otra pregunta con la cual yo te pueda ayudar. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Bye bye.